Lojong, adiestramiento de la mente. Desde el punto de vista de la espiritualidad, nos encontramos en una época de degeneración, puesto que son muchas las circunstancias que nos impiden progresar en la práctica de Dharma. No obstante, en lugar de desanimarnos, con el adiestramiento de la mente, aprendemos a convertir nuestras dificultades en oportunidades para nuestro desarrollo espiritual. Los niños se emocionan al construir un castillo de arena en la playa, pero se ponen a llorar cuando las olas lo destruyen. Buda dijo que en este sentido somos como niños porque nos alegramos cuando las cosas van bien, pero nos deprimimos cuando tenemos dificultades. Los placeres del samsara siempre son impermanentes y tarde o temprano se convierten en sufrimiento. Sería absurdo esperar lo contrario. Por lo tanto, hemos de generar ecuanimidad en relación con nuestras circunstancias, ya sean buenas o malas. Debemos pensar, si las cosas van bien, estupendo, y si no, también. Transformar las circunstancias adversas en oportunidades. Cualquier cosa que ocurra podemos transformarla en una oportunidad. Shantideva dice que el sufrimiento tiene muchas buenas cualidades porque purifica nuestro karma negativo, aumenta nuestra renuncia y compasión, reduce nuestro orgullo y nos ayuda a superar los malos hábitos. Si pensamos de esta manera, consideraremos las situaciones difíciles como nuestros mejores amigos. Cuando nuestra mente se equilibra de este modo, se vuelve tan estable como el monte Meru, y nada puede perturbarla. Si al adiestrar nuestra mente comprobamos que podemos mantener una mente apacible y feliz en todo momento, incluso en circunstancias adversas, es una señal de que tenemos éxito en nuestra práctica. Si adiestramos nuestra mente de este modo, cualquier situación con la que nos encontremos nos servirá para aumentar nuestras realizaciones de Dharma. ¿Cómo llenar de significado cada segundo de nuestra vida? Hay tres clases de objetos: agradables, desagradables y neutros. Normalmente, cuando nos encontramos con los primeros generamos apego. Cuando nos encontramos con los segundos, odio. Y cuando lo hacemos con los terceros, ignorancia. Sin embargo, para un practicante avanzado del adiestramiento de la mente, estos objetos tienen el efecto contrario. En lugar de provocar los tres venenos, apego, odio e ignorancia, producen las tres raíces virtuosas: antiapego, antiodio y antiignorancia. Las tres raíces virtuosas no son simplemente la ausencia de los tres venenos, sino sus oponentes directos. Por lo tanto, el antiapego es una mente virtuosa que actúa como oponente directo del apego. La renuncia es una clase de antiapego. Podemos generar antiapego con la sabiduría y también con otras mentes como la fe o la concentración. Cada vez que contemplamos las faltas del apego y rechazamos los objetos ordinarios de deseo, considerándolos perjudiciales y engañosos, estamos practicando el antiapego. Los practicantes hábiles del adiestramiento de la mente intentan generar esta mente cada vez que ven objetos agradables. El antiodio es una mente virtuosa que actúa como oponente directo del odio. Podemos generar esta mente contemplando las faltas del odio. La antiignorancia es una mente virtuosa que actúa como oponente directo de la ignorancia. Es una clase de sabiduría. Podemos generar esta mente rechazando la apariencia ordinaria de los objetos y contemplando su naturaleza última, es decir,
su carencia de existencia verdadera. Puesto que nos encontramos con objetos agradables, desagradables y neutros en todo momento, si aprendemos a generar las 3 raíces virtuosas en lugar de los 3 venenos, podremos llenar de significado cada segundo de nuestra vida. Esta es la práctica más importante para los practicantes del adiestramiento de la mente durante el descanso de la meditación. Entrenamiento mental en 8 versos. Primero, pueda yo siempre apreciar a todos los seres limitados, considerando que, para alcanzar la meta suprema, de las profundidades de mi corazón, valorar a los demás más que a mí. Tercero, en todo lo que haga, pueda yo revisar el flujo de mi mente, y al momento que surjan concepciones o emociones perturbadas, ya que éstas me debilitan a mí y a los demás, pueda confrontarlas y apartarlas con medios poderosos. Cuarto, siempre que encuentre seres instintivamente crueles dominados por negatividades y problemas serios, pueda yo verlos como difíciles de encontrar, como si descubriese un tesoro de joyas. Quinto, cuando por envidia me traten injustamente con regaños, insultos y demás, pueda yo aceptar la derrota y ofrecer la victoria a los demás. Sexto, aun si alguien a quien he ayudado y de quien abrigo grandes expectativas me dañara de manera completamente injusta, pueda yo verlo como un maestro consagrado. Séptimo, en resumen, pueda yo ofrecer a todas mis madres, tanto en hechos como indirectamente, todo aquello que las beneficie y les traiga gozo, y pueda yo, en silencio, aceptar sobre mí todos los problemas y pesares de mis madres. Octavo, que a través de una mente no empañada por manchas de concepciones referentes a 8 cosas pasajeras, a lo largo de todo esto, y que entiende todos los fenómenos como una ilusión, pueda yo liberarme de mis ataduras sin aferramiento alguno. Gracias.